Bienvenidos a nuestra serie de problemas de salud del podcast Foro Salud Digital. En esta serie vamos a hablar de problemas del sistema de salud, sin hablar de las soluciones. Vamos a intentar enamorarnos del problema como se menciona finalmente en todos los proyectos de innovación o en todos los foros de innovación, que hay que enamorarse del problema, no enamorarse de la solución. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque hemos visto que en muchas ocasiones todos pensamos que tenemos la solución para algo y en realidad muchas veces no hemos comprendido del todo el problema o no lo hemos caracterizado suficientemente. ¿Será por eso? Exactamente. Así que en esta serie vamos a hablar únicamente de problemas y veremos, cuáles son las soluciones que se proponen para resolverlo. O sea, lanzamos un desafío al final. Lanzamos un desafío. La idea es que la comunidad, nuestra audiencia, pueda ir contribuyendo al mismo, en una discusión amplia, a partir de cada uno de los problemas que presentemos. Y se puedan inspirar para desarrollar su solución. Exactamente. Estupendo. Excelente. Partamos con el primer problema, entonces. Genial. Habíamos hablado de la conciliación de medicamentos. Perfecto. Bien, pues hacemos un preámbulo, ¿verdad? De qué se trata el problema de la conciliación farmacológica. Dale. Bien, pues es frecuente, ¿verdad? Cuando una persona llega a un sistema de salud a atenderse, ¿verdad? Por ejemplo, llega a hospitalización, sea por urgencia, llega por hospitalización programada, que esta persona tenga ya o cuente con una medicación que está siguiendo regularmente en su casa, ¿verdad? Que está tomando un conjunto de remedios y que resulta que tiene que hospitalizarse. En esta hospitalización se tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, ese conjunto de remedios que el paciente toma, más los que se sumen, ¿verdad?, para el tratamiento de la condición específica que lo lleva a atenderse en esa instancia, ¿verdad? Este proceso que se hace necesario en ese momento, que es juntar el mundo de los medicamentos que el paciente ya trae, que ya toma por problemas de salud que tiene y que tiene que seguir tomando, más los nuevos que se suman, es lo que conocemos en general como conciliación medicamentosa, ¿verdad?, o conciliación de medicamentos o farmacológica. Y es un problema que no es tan sencillo de resolver, ¿verdad?, en los sistemas de información que uno maneja, ¿verdad? Y sin embargo es fundamental, ¿verdad? No puedo desconocer todo lo que el paciente ya está usando. Son problemas que el paciente sigue teniendo, probablemente enfermedades crónicas, etc., a lo cual se suma y tiene que combinarse de manera armónica con lo que el paciente va a recibir. A esto se suman otros temas que vamos a ir abordando, como por ejemplo, cuál será realmente el arsenal, ¿verdad?, farmacológico que tiene la institución en la que el paciente llega. ¿Será el mismo? ¿Será compatible con los productos que el paciente ya está usando, etcétera? Eso plantea problemas bien interesantes de resolver en el área de la informática en salud. Bien, interesante. Un paciente se hospitaliza, venía tomando 10 medicamentos y se hospitaliza por una nueva condición que quizás hay que agregarle 2 medicamentos nuevos, pero los 10 que venía tomando quizás los tiene que mantener o quizás los tiene que suspender. No, claro. ¿Sí? Y quizás el hospital no tiene los mismos medicamentos que el paciente tiene en la casa, así que también eso es un desafío para resolver. Y eventualmente los medicamentos que el paciente ya estuviera tomando, normalmente esa información ya está disponible en el registro clínico del hospital o no. Y si hay una ficha clínica ambulatoria, puede ser que esos medicamentos ya estén disponibles dentro del registro clínico, por lo cual... ¿Y también si están activos o no? Claro, si están activos o no, quizás la primera etapa sería ver qué es lo que tiene puesto en la ficha clínica ambulatoria y ver qué cosas siguen vigentes o no, o están activas. Y eso normalmente se le pregunta al paciente: ¿usted sigue tomando esta medicación? Y ahí se hace una actualización de la medicación que el paciente está efectivamente tomando. ¿Y ocurre en la realidad esto siempre? Mira, al final esto siempre te vas a ver obligado a confirmar y preguntar, porque pueden darse varios escenarios, ¿verdad? Uno es que efectivamente se ve que el paciente se atiende en esa misma, llamémosle, red de salud, ¿verdad? Y que la información esté registrada en el sistema, ¿verdad? Puede ser que el paciente se atiende y la información no esté registrada, digamos, esto ocurre. No siempre uno puede garantizar que toda la medicación del paciente va a estar disponible en el sistema. O bien puede ser que el paciente llegue desde otro, que no sea, digamos, paciente que se atiende regularmente en ese mismo red o institución de salud, ¿verdad? En cualquier caso, ¿verdad?, puede ser que tenga la información como puede que no, pero vas a tener que confirmarla al momento del ingreso. Un problema complejo, entonces hay que conciliar un montón de aspectos. Esa es una serie de situaciones
simpáticas, digamos, por llamarles de alguna manera, que es que, bueno, hay que reconstruir la historia a partir de lo que el paciente te dice, si es que no la tienes completa previamente en tu sistema de información, ¿verdad? Ahí pueden ocurrir varias cosas. Que el paciente, por ejemplo, no se acuerde o se acuerde parcialmente de la información, ¿verdad? Esta historia clásica, digamos, entre médicos, uno pregunta, bueno, ¿y qué remedio está tomando usted? Mire, una pastilla blanca chiquitita. ¿Ah? Y uno tiene que ir haciendo... ¿Y para qué sería? ¿Para la presión alta? No, para el azúcar en la sangre, qué sé yo. Y se dan esas situaciones y tú tienes que ir haciendo un poco de trabajo de detective para reconstruir la historia. Entonces eso plantea un desafío, porque todo esto tiene al final impacto terapéutico, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Eso es uno de los problemas que plantea. Otro, que no sé si lo abordamos ahora de inmediato, es cuando el paciente efectivamente consume medicamentos en su casa y para efectos de una hospitalización los trae. El manejo y gestión de esos fármacos que el paciente trae, digamos, desde su casa, es un tema, y a las farmacias de los hospitales no es trivial, digamos, administrar fármacos sobre los cuales, por ejemplo, no tiene trazabilidad, no tiene un control de calidad, etcétera. Son temas que surgen con todo esto y que son necesarios resolver tanto para efectos muy prácticos como para efectos de cómo uno representa la información que hay detrás de estas cosas. Claro, si el paciente trae un medicamento de la casa, de alguna forma ese medicamento no hay que pedirlo a la farmacia, por lo cual el sistema de información debería tener esa información, de decir que hay un medicamento que está indicado para ser administrado al paciente, pero el paciente lo trajo, quiere decir que hay tantos créditos de alguna forma o unidades, claro, para administrar que ya las trae el paciente, digamos, no hay que pedirlas a la farmacia central. Un problema tremendo, muy complejo. Muy complejo y sin embargo se da absolutamente todos los días. Claro. Veamos, digamos, para definir este problema, intentemos responder las preguntas que nos propusimos para cada problema, ¿sí? Si les parece. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces, el primero es la caracterización. ¿Cuál es el problema? Creo que lo hemos hecho en alguna medida. Sí. El problema es que tenemos que reconciliar los medicamentos, o conciliar los medicamentos que el paciente viene tomando con los nuevos que hay que indicarle durante el episodio de atención. Perfecto. ¿Quién tiene este problema? Lo tienen varios, o sea, en primera instancia el paciente mismo, ¿verdad? Porque de esto depende un poco su línea terapéutica. Y también los prestadores del servicio de salud, ¿verdad? Esto es algo que es necesario resolver de manera adecuada. Y como hemos visto, bueno, plantea algunas dificultades específicas, ¿verdad? Eso, básicamente. ¿En dónde ocurre esto? Esto ocurre en los contextos típicamente hospitalarios, ¿verdad? Pero también de la urgencia. En urgencia también. Sí. También la urgencia, la hospitalización de día, digamos, pero básicamente es todos los eventos en los cuales hay que administrarle nueva medicación al paciente, ¿sí? Y tenemos que conocer en realidad la medicación que ya está tomando, porque podría ser que la nueva medicación interactúa con algo que ya está tomando. Entonces el paciente a las 8 de la mañana tomó un medicamento y a las 10 de la mañana viene al sistema de salud. Y le queremos administrar algo que puede interactuar con lo que tomó a las 8 de la mañana, por lo cual es extremadamente complejo, digamos, el de tener todos estos elementos sobre la mesa y tenerlos representados dentro de un sistema de información. Así es. Bien, entonces esto contesta también el cuándo, de alguna manera. Claro. Cada vez que Exactamente. acudes al sistema. Claro. Y al final, si uno quisiera hacer una abstracción más amplia, es en todo contacto con el sistema, con un sistema de salud, tú podrías tener el problema de la reconciliación. Incluso en una consulta ambulatoria, si uno lo quisiera hacer una abstracción de más alto nivel, ¿verdad? Bueno, imagínate que es un paciente que tú estás viendo en tu sistema de salud, en tu institución por primera vez. El paciente viene con manejo de diferentes condiciones, ¿verdad? Condiciones crónicas, tiene medicación, y tú le vas a dejar nueva medicación. Bueno, te ves obligado de todas maneras a reconciliar. Al final uno podría decir, mira, es un problema propio de la atención de salud, casi en cualquier contexto. ¿No? Estupendo, y con esto cerramos con la última pregunta. ¿Quién y cómo lo está abordando y tratando de resolver hoy? Y hoy me parece que todos los médicos intentan resolverlo desde la anamnesis que hacen cuando ven un nuevo paciente. El grupo de enfermería, ¿sí? También lo intenta resolver aportando a información que quizás el equipo médico en la entrevista no lo recaba.
y probablemente el equipo también de farmacia está involucrado de alguna forma en estos aspectos. Hoy se hace de forma muy artesanal y muy manual. Está en realidad bastante poco reflejado dentro de los sistemas de información. Dentro de las fichas clínicas, la lógica de reconciliación. Así que es un desafío que está pendiente de que alguien encuentre una solución. Así es, yo sé que no vamos a abordar ahora en esta instancia soluciones, digamos, prácticas, pero... Nos vamos a enamorar de los problemas, Exacto, no de las soluciones. ¿Ah? Claro, hay cosas ahí, como tú decías, en la representación de esta información en los sistemas de información clínica, ¿verdad?, que contribuyen al problema. Puede ser que la data que tú tengas para accionar en esta reconciliación sea alguna de ellas estructurada, que te permitiría, por ejemplo, aplicar algún tipo de reglas de soporte a la toma de decisiones, decir, oye, mire, que acá hay una interacción medicamentosa, etcétera, con lo que tú estás declarando acá y lo que le vas a dejar al paciente. Pero muchas veces, sobre todo información histórica, podría estar. Bueno, primero podría no estar. Y podría estar, por otra parte, pero de manera no estructurada. Lo que no te permite gatillar ese tipo de reglas un poco más automatizadas o te lo dificulta mucho. Ese es otro desafío, digamos, que hay al respecto. Estupendo. ¿Ah? Lanzamos el desafío. Sí, Está lanzado. A ver quién lo resuelve. bien. Bien, pues. Muchas gracias. Hemos cerrado Eso. el primer episodio. Muy bien. Sí, bueno, yo instaría también a nuestra audiencia este primer episodio histórico, ¿verdad?, a que puedan responder, ¿verdad?, por ejemplo, en el Foro Salud Digital, aparte del problema, ¿verdad? Pienso que ahí podemos tener una vía de discusión acerca de los temas que vayan saliendo en estas discusiones, ¿verdad?, para que la gente pueda ir sumando su voz, sus opiniones, porque esta problemática, como otras, muchos la han enfrentado y la van a seguir enfrentando. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias.